Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más con todos ustedes y una semana más, pero esta semana es muy especial porque es la vuelta a nuestros programas en el Jardín del Alma y esta vez acompañado como siempre con una persona muy especial, Alex Munien. Alex, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sabéis que nuestros programas son diversos y nuestros convidados son personas con diferentes temáticas. Hoy tengo el placer de tener a mi lado a un gran profesional, un periodista, un escritor y sobre todo un investigador de lo diferente y temáticas muy concretas. Y me trae un libro, dos en concreto, pero el que me llama la atención es Menkaura. Menkaura está con nosotros. Este libro es realmente un libro muy interesante porque está escrito partiendo de una Barcelona a mediados del siglo XIX. ¿Sí? Nos cuenta la historia de Dalmau Xifreras, que triunfa como empresario textil. Esto es solo el comienzo de muchas historias dentro de este libro que yo he tocado, que yo he tenido en mis manos previamente, y cada título me llama cada vez más la atención, cada capítulo. Entonces, cuéntame, ¿cómo empezó la historia de escribir este libro tan interesante? Pues este libro salió medio en serio, medio en broma. Ajá, lo más interesante. Un conocido que era miembro de sociedades secretas, en fin, que no le puedo decir su nombre. Lo guardamos en secreto, lo guardamos. Desgraciadamente no, porque para eso está el secreto. Claro. Pues esta persona me dijo que, bueno, que ella que escribía artículos para revistas del ramo paranormal, de tipo Enigmas y compañía, que por qué no hacía la broma y escribía, pues, por ejemplo, el Capitán Nemo, pues era de Calella, por ejemplo, o de Mataró, ya puestos, ¿no? Ya puestos, ¿no? Le dije, oye, que me juego la reputación haciendo estas cosas. Claro, seamos serios. ¿Sabes? Dije, sí, bueno, pero ¿qué pasaría si efectivamente este personaje hubiese nacido en la Costa Brava, hubiese sido en Mataró o que fuera, ¿no? Y cuando pensaba eso, resulta de que se daba a conocer de que en Cartagena el Museo de Egiptología de Barcelona, a través de que la persona que montó y la Fundación Clos, estaban buscando los restos de un velero que al parecer transportaba el tesoro o el legado del faraón micerino. En Egipto, en Egipto antiguo, Menkaura. Menkaura quiere decir, traducido, el eterno como el alma de Ra. Muy bien, ahí sabemos lo que significa este nombre tan especial. ¿Y qué acontece? Y bueno, pues fue la rueda de prensa, toda la pesca, la jefa de prensa explicaba cosas y como me pregunté, bueno, ¿y han encontrado ustedes algo allá en el fondo de la bahía de Cartagena? Pues mira, la gente que bajó al fondo del mar dijo que no encontraron nada porque no había nada, absolutamente nada, lo cual es muy raro. Es muy raro si se supone que el barco que naufragó por allá. Y bien, examinando un poco las crónicas y demás, porque incluso Blasco Ibáñez en una novela habla del tema, de este tema. Resulta que el sarcófago de Menkaura, tras el naufragio, llegó a la costa, como si tal cosa aquí no pasaba nada. Ese sarcófago desapareció. Llegó flotando y desapareció. O sea, llegó a la playa, lo cogieron y desapareció ese sarcófago. Pero es que aparte de todo esto, hay una historia que tendríamos que remontarnos hacia 1838 más o menos, cuando una expedición británica sufragada en parte por la corona británica y en parte por masonería, dirigida por un tal Howard Beazley, que este señor no era arqueólogo sino aventurero. Un aventurero. Este señor era aventurero. Un aventurero. Y resulta que este señor entró a saco utilizando explosivos, pólvora y prensada y demás, para abrirse paso por las tres pirámides de la región de Gizeh, que son la de Keops, Kefren y Micerino, junto con las que había al lado. El caso incluso se sabe hoy en día que falsificó los cartuchos de la entrada de cada pirámide para que la gente se creyera que efectivamente Keops, Kefren y Micerino eran los que estaban metidos ahí, o sea, las momias de los faraones. Se sabe que no,
fue una falsificación y que las pirámides no es que se hicieran hacia el 1600 o el 2000 a.C., sino que son miles y miles y miles de años mucho más antiguas. Mucho más antiguas, pero difícil de calcular en realidad el tiempo, ¿no? Porque en aquella época no sé cómo iban de calendarios y de relojes de arena que pudieran dar con precisión unos tiempos anteriores. O sea, todo era la voz populis que iba pasando la información. Poco más o menos. A ver, lo que sabemos del calendario egipcio es que eran, si no me recuerdo mal, 4 estaciones de 3 meses cada una, me parece recordar. Y tenían meses de 30 días y en un momento dado, en agosto, añadían 5 o 6 para que el año concordara con la rotación terrestre. O sea, ya pensaban en hacer los cálculos que al final les cuadrara una cosa con la otra. O sea, ellos ya de alguna manera intuían que la Tierra era esférica, intuían además que era el Sol, o sea, que estaba fijo en un punto y que la Tierra da vueltas alrededor de ese Sol y no al revés, que como se quiso darnos a entender. Y aparte de esta cuestión astronómica, también tenían nociones pues, de teurgia, alquimia, lo que llamamos magia egipcia, el tratado de maldiciones, etc. Bueno, como que no os vamos a contar todo el libro porque esperamos que tengan el placer de comprarlo y así tener en mano el placer de disfrutar, de pasar las hojas, de leer y de releer, que es lo que nos gusta a los que escribimos, que nos lean, pero que nos lean sobre todo en el papel. Y si no es posible, pues te encuentran en Amazon, ¿no? En digital. Este en Amazon no, pero hay 2 webs en internet que se puede descargar el libro gratuitamente. Bueno, pues es todo un placer. Seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Acabas de decir una palabra para mí muy importante, la alquimia. ¿Qué es para ti la alquimia? La alquimia es un proceso de transformación, básicamente, de lo que se llamaría un metal grosero, convertirlo puede ser en un metal precioso. A ver, el ejemplo de toda la vida es el plomo, como metal grosero, y el metal precioso, pues el oro o la plata. Al parecer, en Egipto se conocía tanto el arte de convertir el plomo en oro como en plata. Era más fácil convertirlo en plata que en oro. Todo se ha dicho. Pero aparte de todo esto, a un nivel más esotérico, la alquimia en realidad, más que buscar la piedra filosofal o la conversión de un metal en otro, en realidad la alquimia nos habla de nosotros mismos. Cuando el alquimista trabaja en el horno alquímico, el Atanor famoso, en realidad lo que está haciendo es trabajar sobre él mismo. Es más, incluso los expertos en esoterismo nos dicen de que nuestro propio Tanor lo llevamos dentro, en los intestinos. Ese es el conversor, para decirlo así, que convierte una sustancia en otra, pero eso es otra cuestión. Para los egipcios, la parte más importante, aparte del corazón, eran los intestinos. Le hacían con una reverencia porque sabían el proceso que corresponde y que realmente las mismas células que van en la mente, en el cerebro y en el corazón son las mismas que están en el intestino del ser humano, con lo cual las emociones pasan por todas esas etapas, desde el pensamiento hasta la vibración en el estómago, el intestino y en el corazón. Entonces, bueno, ellos están muy acertados hablando de la alquimia a este nivel. Exacto. Bueno, hemos tocado el punto de alquimia. Después, en tu libro nos llevas a hablar de la conspiración y las hermandades iniciáticas. ¿Qué son esas hermandades iniciáticas? ¿Qué son esa conspiración? ¿Estamos hablando de los masones? Entre ellos. Entre ellos. A ver, hay muchos historiadores que cuando quieren hablar de la historia de España siempre dicen lo mismo. Es impensable entender la historia del siglo XIX español sin la intervención de las sociedades secretas. La masonería sería una, pero además teníamos carbonarios, teníamos comuneros, neotemplarios, y luego aparte incluso otras sociedades paralelas, la más conocida, los Vengadores de Padilla, por ejemplo.
incluso bien antisociedades secretas, que a su vez la más conocida era la Sociedad del Ángel Exterminador, que esta pues oficialmente no existió jamás según la Iglesia, sin embargo fue la Iglesia que la fundó. Fue la que la creó y la utilizaba como su mano derecha para los trabajos sucios, ¿no? Un poco más o menos sí. Más o menos El propósito de entidades como la Sociedad del Ángel Exterminador era regresar al pasado y reinstaurar la Inquisición. A ver, hemos de pensar de que la Inquisición aquí en España se disolvió ya finalmente en 1836. Aguantó bastante, ¿eh? Mucho más que en otros países. Claro. Es más, un año antes ajusticiaron al último hereje, por decirlo, que era un maestro de Valencia, que era cuáquero, y que esta persona pues enseñaba la no violencia, que enseñaba que debemos amarnos, que no debemos, en fin, Todo esto. cosas que la Iglesia... Y no le interesaba a la Iglesia. Pasa que, claro, estaba prohibido quemarlo. Así es que lo ahorcaron. ¿Qué hicieron? Lo ahorcaron, lo metieron dentro de un barril, que el cual habían pintado llamas, y luego lo tiraron río abajo. Ah. Envolturia y ala. Ay, no sabemos quién ha sido, ¿no? Como se suele decir. No, si le pasa algo, eso, los designios del Supremo Hacedor no son nuestros. Ya. No son de ellos, pero ellos usaron la mano de conspiración para esto. Bueno, y desde esa visión, ¿vale? Hay un proyecto descabellado de rescatar un buque hundido en plena costa. Es el mismo buque que llevaba esas joyas, eso que se perdió en el mar, ¿qué decías? Sí. Era el mismo buque. Sí, el velero, era un velero, se llamó Beatrice. ¿Sí? Piénsese de que se guarda en el Museo Británico los manifiestos de carga. Sacaron poco más de 300 toneladas de tesoros de las 3 pirámides. Llegaron a Río Nilo con 2 veleros, cerca de 200 toneladas. Y al final, este velero en concreto, junto con otro, cargó 80 toneladas. Pero vamos a ver, ¿esto habría sido un expolio con toda la regla? Sí, señor. O sea, aquí estamos Puro hablando y duro, de piratas y conspiradores totalmente. Puro, ¿no? y duro, es decir, sufragado además por la corona británica, entre otros agentes. Claro, porque lo que escuché no hace mucho, hay 2 tipos de pirata, el que está sufragado por la corona y los que van por su cuenta libre. Un pirata sufragado por la corona es un corsario. El corsario, exacto, y el otro, el que va de libre, es el pirata. Pirata o es también un bucanero. Un bucanero. Sí, Que sí. bueno, pues no tiene patente de corso, No. pero tiene un permiso especial concedido por una autoridad local. Ah, que viene a ser lo mismo, están cubiertas las espaldas o por la corona o por alguno que le manda a robar para él. Sí. Es así, o sea, o robo para la corona o robo... O sencillamente, el nombre de la corona o el nombre de esa autoridad, eres un pirata o corsario que caza a otros piratas y corsarios. Lo que en Inglaterra y Estados Unidos se llama un privateer. Ajá. Pero bueno, a cambio de tus servicios, pues te da una parte del tesoro encantado al pirata y además el perdón real o De que sea. no te pase nada, ni vas a la cárcel ni nada. Exactamente. Y vas haciendo buchaca, como decimos los de aquí. Sí, señor. Bueno, es ahí, eso es interesante, pero vamos a ver. ¿Qué va a pasar con esta historia que nos va a llevar hasta el propio Vaticano? A ver, ¿qué pasa con ello? ¿Qué hace el Vaticano aquí en medio? Pues desde hace siglos el Vaticano mantiene una pelea a muerte contra la masonería. ¿Y no son amigos? Pues parece que sean los mismos. A ver, tanto el Vaticano como el masón, por lo increíble que parezca, pues creen en un Dios. Sí, ¿no es el mismo Dios? Sí, pero no. Ah, Porque el masón no se somete a la obediencia vaticana, que es lo que le gustaría al Vaticano. o sea que va por libre. Ahí está el enfrentamiento, de que no le rinden pleitesía, que tienen su propia organización y su propia divinidad y su propia... No, el Dios es el mismo. Bueno, pero ellos desde su punto lo veneran o no, pero no necesitan ir a la iglesia ni pasar por lo que manda el Papa, porque ellos tienen su propia historia. Un poco más o menos por ahí van los tiros. Pero es que luego aparte el Vaticano con, en fin, el follón que pasó
con la iglesia anglicana, con Enrique VIII, que no se podía divorciar de su primera Sí, mujer, exacto. pues ha sido el jefe de la iglesia. Montó en su momento una organización conocida como la Santa Alianza. La Santa Alianza. ¿Pero quién montó la Santa Alianza? El Vaticano. El Vaticano. Para no decir que sean ellos que conceden cosas que no se pueden conceder según su normativa. No. La finalidad de la Santa Alianza era organizar un complot para poder destruir la monarquía británica, a la que nombraban responsable de la Iglesia Anglicana. Evidentemente, la Iglesia Anglicana pues, ha hecho cuanto ha podido a través de la masonería para fastidiar al Vaticano. O sea, que ellos han creado la masonería para ser el talón de Aquiles del propio Vaticano. La masonería no se creó para castigar al Vaticano, en general, la masonería en general. Surgió, vamos a ver, pero por una serie de principios generales. Ahora bien, de la misma manera que tenemos la Iglesia Anglicana, tenemos la Iglesia Protestante, tenemos la Iglesia Ortodoxa, Sí. tenemos la Iglesia de Roma también, y tenemos pues derivaciones extrañas. Sí. El Palmar de Troya actualmente. Por ejemplo, eso es algo muy interesante. ¿No has escrito nada sobre el Palmar de Troya? ¿No te llamó la atención? No me llama la atención por una razón muy simple. Andalucía está así de sectas ultracatólicas. Hay varias setas, dices, que no tienen... Docenas. Docenas. ¿Y por qué solo se oye hablar del Palmar? Porque es la Porque más poderosa. fue la más famosa, porque se salió de la obediencia al Vaticano. A ver, hay otra secta, bueno, que me perdone en público, porque lo que voy a decir va a levantar ampollas, pero los rocieros pues, funcionan como una secta, aunque no se consideren ellos mismos una secta. Bueno, ellos no se quieren dar cuenta, pero todos los que siguen a una cabeza visible o tal y van siempre en masa, van siguiendo, esos son sectas, porque escuchan lo que aquellos dicen. Pero hay un momento que es tanto la fe o lo que les llama la atención que dejan de pensar por vida propia, ¿no? Depende, a ver, si tú sacrificas tu libertad personal en nombre de unos principios divinos, pues a ti no te importa, ¿no? Pues que, a ver, estamos hablando de lo que pasa en el sur de Andalucía. Si nos vamos a más arriba, a mitad norte, pues tenemos el Opus Dei. Sí. Y si nos internacionalizamos, pues tenemos, por ejemplo, los legionarios de Cristo. Sí, exacto. A ver, Exacto. este tipo de sociedades, ¿qué es lo que hacen? Nos sometemos a la autoridad papal. Y de cara a la galería, nosotros haremos lo que el Papa nos diga. De puertas adentro hacemos como nos da la gana. El Opus fueron lo suficientemente inteligentes en los años 80 como para conseguir, por parte de Juan Pablo II, lo que ellos llaman la prelatura personal. Es decir, no tener que dar cuenta de sus actos al Vaticano. ¿Pero por qué? Porque en su momento ayudaron a Juan Pablo II a que Polonia se independizara. ¿Y Cristo Rey? Los guerrilleros de Cristo Rey, eso fue una asociación de ultraderecha pensada para, primero, perseguir y destruir pues, al entorno vasco de ETA y compañía. Y apuestos también pues, a perseguir la disidencia que hubiera, por ejemplo, en Cataluña y demás. Bueno, era una historia muy ultraderecha, ¿vale? Pero basada con un fondo religioso. No demasiado Cristo Rey, no. Se llamaron así demás porque tiene un trasfondo, a ver, estamos hablando de 50 años en el pasado, Sí. porque aquí también, ya que hablamos de Cristo Rey, también hay que hablar de lo que se llamó el carlismo. A ver, en el siglo XIX hubo 3 o 4 guerras civiles en España, precisamente por a quién ponemos de rey. Ya. A Isabel II o a Carlos I. En fin, fueron guerras muy crueles. Pero yo recuerdo en una época no muy lejana, estuve por Madrid, no sé si hace, de eso a lo mejor hace 15 años, y me sorprendió en la plena plaza, donde está el oso y el madroño, un grupo de gente que rezaba un rosario. Y de repente, cuando acaba esta historia, alguien dice, ¡Viva Cristo Rey! Y yo pienso, ¿están vivos todavía esta gente?
Y ya te digo, me quedé como muy chocada, ¿no? O sea, estaban rezando, y hay como una pequeña misa en comité, ¿no? Y cuando acaba la historia a las 8, ¡viva Cristo Rey! A ver, no te sabe decir hasta qué extremo, porque tendría que preguntarte cómo iban vestidos. De calle normal. ¿Eh? De calle normal, y alguno llevaba algún vestimento militar. Algún vestimento militar y una bandera. Evidentemente. Y una bandera. Evidentemente. La simbología ultra es inseparable de la bandera. Y si puede ser la bandera franquista, mejor todavía. Con el águila y todo lo demás, ¿vale? Sí. Mi teoría personal es que muchas de estas antisociedades, como la que yo te estaba hablando, el Ángel Exterminador, oficialmente fueron disueltas. La realidad es que se han mantenido en secreto. Se han mantenido. Y son las que ahora, por ejemplo, están sufragando movimientos ultras. O sea, pero ellos no dan la cara. Siguen, por supuesto que no. Siguen oscuras. Son sociedades secretas. Ya, siguen oscuras. A partir de 1977 más o menos, la masonería pasó por consenso de ser secreta a ser discreta. Vale. Es decir... Sabéis que existo, pero no os cuento lo que hago. Poco más o menos. Poco más o menos eso. Sigo haciendo lo que hacía, no os lo voy a contar, pero lógicamente ya estoy aquí. Me doy la cara de que existo. Por lo menos no estoy diciendo que no existo, sino existo, pero sigo haciendo lo que tenga que hacer sin contártelo. A ver, ellos tienen la obligación de estar en un registro de asociaciones, y efectivamente, uno va a consultarlo, ahí están, sí, con una dirección, incluso pueden un teléfono e incluso una web. Se les puede escribir con un correo electrónico, oiga, me interesa esto y tal, y puede que respondan o puede que no. Exacto, depende de lo que le preguntes. Depende de lo que se pregunte más. A ver, hay que pensar en una cuestión. La masonería básicamente es masculina. Por supuesto. No es femenina. No. Aunque ya hay logias mixtas, a Dios gracias. Bueno, pero ¿para qué utilizan las mujeres? Para los trabajos de mujeres. No, cuidado. Las ponen en los mandos. Ha habido mujeres que han llegado a ser gran maestre del Oriente Español. Bueno, muy normal. Incluso hay mujeres que ocupan cargos importantes dentro de cada logia. Cuidado, no. Pero el problema es que para el Gran Oriente lusitano o para el Gran Oriente británico, pues la presencia de la mujer le sigue siendo... Ahora, en cambio, para el Gran Oriente francés, pues no. Es normal que estén, ¿no? Es que, es lo que te digo, es todo muy complejo estas sociedades por lo ambiguas que han sido y siguen siendo. Y lo poco que sabemos de ellos normalmente por lo llano, y sí que ahora podemos buscar información en la web y buscar historias, pero su trasfondo y cuándo comenzaron a actuar, poco sabemos de ellos. Hay una extensísima documentación que cualquier tema relacionado con la masonería en internet se puede consultar. Sobre todo el procedente de las logias iberoamericanas, que ahí explican de todo. Incluso en una librería especializada se pueden encontrar manuales de cada grado, incluso la filosofía que hay detrás de cada ritual, de cada símbolo, etc. Pero eso antes no te lo explicaban, ¿eh? Bueno, no hace mucho será que están explicando, pero no explicaban. O es que ahora necesitan adeptos y por eso se abren un poco más. Es que, bueno, todo esto a partir del año 77. Con anterioridad Franco proscribió la masonería. Ya. O sea, quien era masón era condenado a muerte. Entonces por eso no se podía manifestar. A ver, en los ambientes masones se sabe que el propio Francisco Franco intentó entrar hasta tres veces en una logia en Larache. Sí. Y eso le dio tal rabia, tal sentimiento que ahora verás tú, que soy el amo, ya verás tú. Ahora voy y os mato a todos, ¿no? Seguimos con una contraportada que da para mucho explicar, porque aquí hay varias cosas condensadas y cuando hablamos del libro todavía más. Vamos a ver, aquí nos hablas también de que aparte de todo esto y del Vaticano y de los masones, los carbonarios y toda esta gente han existido y siguen existiendo. ¿Los carbonarios también siguen existiendo? A ver, se cree... ¿Tú recuerdas el Fórum 2004 de las Culturas? No.
Bueno, pues un acontecimiento que se celebró en Barcelona, entre Barcelona y Sant Anna del Besós, donde estaba aquella famosa, aquel padre solar gigante y demás, que bueno, que se veía aquí espacio para debatir, debatir cuestiones relacionadas con el racismo, la intolerancia, actuaciones y demás, pues parte de la simbología del Fórum de las Culturas tenía elementos carbonarios. A ver, oficialmente el movimiento carbonario, para entendernos, es masonería, pero masonería rural, no relacionada con la masonería de toda la vida. Ellos van por otros preceptos. Es más, masonería del pueblo llano. Más fácil de integrar quizás o más sí, del más día a simple, día. Más del día a día. O sea, en parte esto y en parte tenía sus propios rituales. La masonería tiene, a ver, en cualquier manual, el rito escocés antiguo y aceptado, el rito egipcio, el rito de este, el rito del otro, hay docenas de rituales, pero bueno, el movimiento carbonario, a ver, a partir de 1870, pues quedó proscrito y sus seguidores, o sea, ajusticiados. Y oficialmente ya pasó la historia. Claro. A ver, es un movimiento que procede precisamente, pero no de España, sino de Italia. O sea, Garibaldi, Mazzini y compañía. ¿Y qué misión tenían? Uno, derrocar la monarquía. Ya. Dos, derrocar el Vaticano. Y tres, convertir a Italia en un estado soberano y libre. Muy bien, pues se apuntaba muy alto esta gente, ¿no? Porque derrotar al Vaticano ha sido una cosa que no han conseguido, seguro. Sí. Bueno. Le quitan todas las tierras. ¿Qué es hoy el Vaticano? Es una ciudadela. Y ya está. Eso sí es verdad. Era eso. Lo había pensado. Ellos querían las tierras. Ahora, otra cuestión son las influencias que pueda tener el Vaticano. A ver, el Vaticano, por un lado, es la sede de una institución religiosa, pero también es un Estado. Por supuesto. Con delegaciones en todo el planeta. ¿Cuáles son sus delegaciones? Las iglesias. Claro. Son sus oficinas de culto, pero en realidad son donde detrás de esas sacristías se navegan muchas historias. A ver, pienses en una cosa. Se supone que el fiel, cuando va a confesarse, pues acude a confesarse bajo secreto de confesión. Sí. Bueno, pues el superior de ese párroco, ¿qué te ha dicho este hombre o esta mujer? Pues está obligado a obedecer. Pues ha dicho esto y esto. O sea, que de secreto de confesión nada. Por desgracia, ¿no? Pues nada. Ahora bien, si esta persona es alguien importante o es alguien de lo que sea, esa información, o sea, vertida de un oído de un párroco a su inmediato superior, podía pasar en forma de informe al Vaticano. Oye, por tanto, tiene un servicio de espionaje de primera categoría. Claro. Pero fíjate, no hace más que 2 días, me parece que leyendo en Vanguardia, encontraba un comentario de una periodista que explicaba una experiencia propia de ir a la catedral, porque es su iglesia de culto, pues a entrar, eso sí, entrar con un carnet de identidad que justifique que tú vives en Barcelona, si no pasa por caja. Y cuando está dentro, se da cuenta que no hay confesionarios. ¿Y eso? Y que no hay confesionarios por el tema COVID. Pero otra cosa más chocante es encontrar una gran mesa en medio del templo, un cura allí, supongo que con su mascarilla, y una abuela que confesaba. Entre lo que sordeaba la abuela y lo que chillaba el cura, se enteró todo el mundo de la confesión, menos mal que no serían cosas importantes. O sea que ya dejan de ser privadas las confesiones. Porque, no lo sé porque hace años que no frecuento una iglesia. No, pero yo por lo que leí, era muy fácil de entender que con la historia del COVID, pues lógicamente no iban a hacerlo como hacían tradicionalmente. A ver, es que la historia del coronavirus, a ver, ha cambiado muchas cosas. No nos hemos dado cuenta, pero estamos sufriendo una revolución brutal. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Y cambios de mentalidades, cambios de situaciones y lo que nos vendrá, que todavía eso no lo sabemos. Yo no descarto de que aquí unos años aparezca la e-confesión. Es decir, que mediante un programa como el Zoom, el Skype o el que sea, sí, pues tú te diriges directamente al sacerdote de turno y confiesa electrónicamente tus pecados. Sí, bueno, a mí que me esperen. Desde los 7 años que me están esperando. Y tengo unos cuantos ya, ¿vale? Porque el día que con 7 años me fui a confesar a una iglesia y como que no tienes que confesar más que le contestas a su madre y a su padre,
Y me dijo el cura, ¿y cuánto hace que no te confiesas, niña? 1 año. Me pegó tal bronca que le dije, mire usted, yo me voy a confesar, no que me riña, hasta luego. Bien. Hasta el día de hoy. Entonces a mí Bien. me seguirán esperando en algún lugar. Esto, si ahora yo abro, como hacía hace un momentito, y bueno, el gran hallazgo, supongo que viene a hablar del tesoro que andan buscando. ¿Verdad? El gran hallazgo. Sí, claro. Aquí hablamos de El libro está, como te explicaba antes de empezar, está diseñado para, bueno, tal como se escribían los sainetes del siglo XIX. Por ejemplo, pues Julio Verne, aparte de sus novelas, empezó haciendo sainetes. ¿Vale? Pero bueno, aparte de que habla de cosas muy comunes, como las vendetas familiares. Las vendetas familiares son algo muy común en el siglo pasado, pero muy actual todavía. Todavía se sacan los ojos las familias. Bueno, a diferente nivel, pero sí, a ver, es que... ¿Qué puedo yo decir de las familias? Que, a ver, sin ofender a nadie. Ay, no, sí, entonces sinceramente, no nos metamos que nos pueden decir algo. es que... Pero después, cuando hablamos de esa dama misteriosa, que tú me decías que es parte de esa novela tan interesante, esa dama misteriosa, ¿quién es? Hombre, es que sí. Bueno, lo pero digo- dime algo que me llame la atención. Bueno, ¿Cómo es? diga ¿Cuántos más, años está tiene? bien. ¿Cómo es la señora? ¿Va Bueno, vestida la a la señora muy antigua? guapa, a ver. ¿A la antigua o a la moderna? Es guapa, pero de la época. De la época. Feminista. O sea, Y además no. se supone que es la viuda del capitán del barco que se ha hundido. Hombre, pues ya está muy bien, ya me gusta la dama misteriosa. Pero vamos, más me puede gustar las estafas navales. Cuéntame algo. Lo que te he explicado hace un rato sobre el tema de cuando Howard Visser rapiñó el tesoro del faraón, Ya. de los otros 3 faraones. Sí. A ver, como curiosidad, las pirámides ya en el 1200 antes de Cristo, estamos hablando ya después de los tiempos de Tutankamón y demás, pues ya sufrieron rapiña. Sí. En tiempos de Alejandro Magno estuvo a punto de rapiñar, pero se paró por lo que había dentro, se informó y dijo, No quiero. dejadlo ahí y nos vamos. Julio César quiso repetir la historia, alguien se lo explicó también y dijo, pues ahí se queda y me doy media vuelta. Y en el año 800 de nuestra era, pues había un auténtico campeón mundial de aquella época, como desvalijador de tesoros, el califa Al-Mamun, que su padre, pues era una persona muy culta y demás, tenía en Bagdad una de las mejores bibliotecas del mundo, pero su hijo le salió rana y utilizó lo que había para informarse dónde había un tesoro, dónde había esto, y fue las pirámides. Como en aquella época la dinamita no existía, pues contrató un montón de gente, vamos, los esclavizó, a tirazo limpio, Exacto. hizo un agujero por debajo y por ahí entró en la pirámide del Micerino. Y vio de vuelta también. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que él vio? Pues entre otras cosas vio objetos que en la oscuridad llevan con luz propia. Vio un cristal que con las guitarras no lo podía romper. Vio además objetos mecánicos que, bueno, ¿esto qué es? Que se movían solos como si fueran autómatas. O sea, eran cosas del futuro. O del pasado. Pero eran del pasado, pero a lo mejor era un pasado futuro. O era de una civilización que ya no se extinguió. A ver, piénsese que la arqueología moderna ya empieza a admitir a regañadientes de lo que conocemos como la civilización egipcia, se asentó sobre otra que ya estaba. Y de la otra que estaba no sabemos. Oficialmente no se sabe nada. Oficialmente, ¿y está oficialmente? Pues, por ejemplo, Nefertiti, que era la madre de Tutankamón, y el marido de Akenatón, que fue un faraón que hace el 1400 más o menos, o 1300, a la mala memoria me está bailando, pues quiso hacer una revolución, donde, señores, solamente hay un dios, el dios solar. Los demás son subalternos suyos, que ese es el gran dios. Claro, el sol. Los sacerdotes lo mataron. De hecho, también mataron a su hijo.
Sí, bueno, ahí es por matarse, mataban a cualquiera. El caso es que a Nefertiti y demás, pues su mujer fue lo suficientemente lista pues para coger enseres y demás y montarse la tumba en algún lugar no reconocido en Turquía. Ese lugar ha sido reconocido, o sea, y excavado, y los arqueólogos no han dicho dónde es exactamente, porque encontraron objetos que como mismo tenían 10.000 años de antigüedad. Madre de Y Dios. no eran de la civilización egipcia. Eso sí que es para investigar. Ya, a ver, nos hemos acostumbrado, pues que si los partidarios de la teoría de los alienígenas ancestrales dicen esto o lo otro más allá, y se prefiere a nivel histórico, sí, que salga un chalao que diga que sí, que las pirámides montaron los marcianos, que no la realidad. ¿Quién fue el que le montaron las pirámides? Pues se supone que alguien con conocimientos muy avanzados, tanto de arquitectura como de geometría, e incluso de arquitectura, ingeniería y demás. Pero serían seres que a lo mejor no eran ni de este planeta. No necesariamente. No necesariamente. Sobre todo lo que siempre llama la atención es cómo movieron tamañas piedras. Ahora la última hipótesis es por medio del sonido. El sonido fue capaz de mover las piedras. Es una maravilla. Es lo que ahora está barajando. Pero piénsese una cosa, que a ver, de los tesoros que se han ido encontrando, por ejemplo, pues lo que parecía un juguete en forma de pájaro, que volaba y demás, y bueno, pero volaba un poco raro, y uno de los arqueólogos tenía un hermano que era ingeniero aeronáutico y que estudió el modelo. Y dijo, esto no es un juguete, esto es un avión. Ya existía un avión. En miniatura, y vuela mal porque le falta la parte de atrás. Es decir, detrás de lo que es el plano de cola, el timón, Sí, la cola no tenía estaba. el motor. Le falta ese motor. Y puso ese motor. Y lo lanzó y efectivamente el aparato volaba. Volaba cuando tenía que volar. Imagínate, o sea, están pensando que hemos descubierto el vuelo en tal momento y esto ya estaba descubierto mucho anteriormente. Lo que pasa es que no se había fabricado a tamaño de escala grande y comercial y de movimiento. A ver, una historia típica es la de los hermanos Wright, que en diciembre de 1903, en las arenas de Kitty Hawk, pues volaron a un avión, voló 40 y pico metros y luego volvió a aterrizar. Bueno, pues 3 años antes hubo un inmigrante polaco que se nacionalizó norteamericano, que fabricó un avión con motor y voló. Pero tuvo un problema. Una ráfaga de viento le desvió el avión y se estrelló contra una fábrica de cerveza. Vaya, sí, eso sí que lo había oído. Algo así lo había oído. De las estafas, convocatoria para un asesino. ¿Qué se busca? ¿Un asesino a sueldo? Bueno, en la novela aparece más de uno. Pasa más de uno. O sea, aquí hemos de matar a más de uno y por eso se buscan manos. Las relaciones entre sociedades secretas del siglo XIX se pueden describir de muchas maneras, pero ante todo eran violentas, muy violentas. Aquí en España, a ver, tan pronto hacían pactos como al día siguiente se denunciaban el uno al otro a la policía. O sea, tenían poca seriedad. Iban a ver quién podía más. A ver, la lucha por el poder es lo que tiene. Sí, Sobre todo lo que es el poder en la sombra. claro, el poder en la sombra, que son los más peligrosos. Y cuando hablamos de sabios y misterios, ¿existen realmente estos sabios auténticos o algo es novelesco? Esa es una parte de las menos novelescas. La menos novelesca, o sea que aparecen esos... ¡Ay! Mira, esto es un título que está dentro de un libro que hablamos de cosas muy, muy antiguas, en cambio es muy real. La falsa caridad. ¿Qué es esa falsa caridad? ¿Estamos hablando de la iglesia? Podemos hablar de la iglesia, sí. Ahí estamos hablando de la iglesia, ¿no? En esta falsa caridad que parece que da, pero lo que hace es coger para quedarse. Bueno, esto, explicarle que va el capítulo, sería chafar la guitarra. No. De cómo un miembro de una sociedad antisecreta, pues, se las ingenia para sacar información a moribundos y demás. Hay otra cosa que llama la atención, es que dentro de este libro, que tiene como 545 páginas, has dividido en primer libro, en segundo libro y en tercer libro. Pero todos van arrastrando la información de uno al otro. Claro. Es el argumento que se va desarrollando. Exacto, es la trilogía metida en el mismo libro. Bueno, no es una trilogía exactamente, pero digamos son fases. Esto es una fase inicial en Barcelona y alrededores,
hasta, pues vámonos a la provincia de Gerona, y luego una fase donde ya es un enfrentamiento abierto de unos contra otros y viceversa. Uy, arcanos egipcios. Eso me gusta. Como su nombre indica. Como su nombre indica, los arcanos son muy interesantes. Cuéntame, ¿me puedes contar muchas cosas de los arcanos sin tocar el libro? Si toca el libro. Hombre, ahora mismo es poco difícil que te toque, ¿no? Pero bueno. A ver, los egipcios muy seguramente tenían conocimientos de disciplinas científicas, como por ejemplo la electricidad o la hidráulica. Micerino era precisamente uno de los faraones que más se interesó con el tema. A ver, como preceptor tuvo un arquitecto que fue discípulo del mítico Imhotep. Y este Imhotep se le consideró el Da Vinci egipcio, porque no solo trabajó la arquitectura, trabajó también el tema de los jeroglíficos en las paredes, el tema de la criptografía, el tema también de las obras hidráulicas, el tema de la metalurgia, e incluso se codeaba con los sumos sacerdotes, en fin, en temas de magia. O sea, la teurgia, como se llamaría. Bueno, yo tengo que comunicar a los que nos están escuchando que como siempre todo llega al final. Este programa llega al final, pero os prometo que volverá a contaros, porque tiene muchas historias que contarnos, ¿no? Sí. Unas cuantas. Entonces prometo que volverá a contarnos más historias que serán muy, muy interesantes, porque no acabaríamos ni hasta pasado mañana si tiramos del hilo. Pero no os preocupéis, que él volverá a estar con nosotros. Alex, te espero en la próxima vuelta para seguir hablando de esto y muchas más cosas que tú nos puedes contar. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Así que me resta agradecerte de estar aquí, y a ustedes por volver a seguirnos en nuestro canal de sanación energética y sobre todo en nuestro programa de El Jardín del Alma, que como siempre os espera, encantados de que estéis al otro lado, que sé que nos seguís desde muchos puntos del planeta y seguimos hablando. Así que muchas gracias, espero que hayas descansado, que hayas tenido buenas vacaciones y que todos volvamos a encontrarnos en este punto para seguir hablando de cosas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias, Alex. Vosotros.